Solamente preguntarte, Paulina, un poco cuál es el formato para ver cómo lo manejamos nomás, pero eso, si parto yo o si con algo muy breve o bien si es que respondo preguntas, como les sea más fácil a ustedes. Sí, Constanza, los chiquillos tienen preparadas algunas preguntas que yo creo que sería ideal dejarlas al final. Yo creo que comienzas tú y hacemos las preguntas al final, salvo que a ti te acomode de otra manera. Ellos tienen preparadas algunas preguntas para realizar durante la videoconferencia. Perfecto, ¿no? Mucho mejor incluso porque en general en este tipo de charla o en este tipo de conversatorios, mejor dicho, siempre lo más interesante son las preguntas. Entonces, voy a ser muy, muy breve. Primero, bueno, me presento, soy Constanza Juve, soy abogada, soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, valdiviana, oriunda de Valdivia, pero viví en Puerto Montt 10 años. Estuve en el colegio alemán, así que conozco bastante bien la ciudad, tengo todavía familia en el sur, así que ahí están mis raíces, están en el sur de Chile, así que más allá de que sea santiaguina hace mucho tiempo y que no me espanto con la lluvia, ¿ah? Como los santiaguinos acá como que de repente llueve un poquitito y hay que sacar el paraguas, yo en realidad lo saco, o sea, de hecho ni siquiera lo uso, ya estoy como muy, muy acostumbrada a la lluvia precisamente por eso. Bueno, les cuento un poco quizás de mí y les cuento un poquito de lo que ha sido este primer mes, ¿ya? De proceso constituyente. Como les dije, soy abogada, soy profesora de Derecho Constitucional, he trabajado en muchas partes, tengo 35 años, trabajé primero en una fundación, después trabajé en el Congreso, trabajé en el gobierno hace unos años atrás, trabajé en un centro de estudios, me fui a estudiar afuera, volví y entré al mundo privado y estuve trabajando 5 años en un estudio jurídico y renuncié para poder dedicarme full time al tema constituyente desde la Universidad Católica, que es mi casa, que es donde hago clases, que es donde me formé, y ahí me hice cargo de un programa que se llama Fuero Constitucional, que les puede ser muy útil también, sobre todo a quienes están interesados por el proceso constituyente, porque desde ahí hicimos una plataforma que se llama Ciclos Constituyentes o Curso Corto Constituyente Online, donde se inscribieron 7.000 personas, y hicimos una especie como de revisión express de lo que es la Constitución y de lo que es el proceso constituyente. Estuve ahí trabajando cerca de un año hasta que terminé siendo candidata y, bueno, terminé finalmente siendo electa como constituyente, instalándonos ya el 4 de julio pasado. Eso quizá sobre mí un poco. Sobre lo que es el proceso, este primer mes yo creo que ha sido bien complejo. Yo además tengo de formación profesional de ser profesora constitucional, entonces cuesta mucho a veces como ponerse del lado más político o conciliar lo político, porque finalmente esto es político, lo que está pasando en el proceso de la Convención Constitucional. No ha pasado nada todavía que uno pueda decir que tenga que ver con el desarrollo propio de una convención constitucional, que es redactar una nueva constitución. Ha sido, yo creo, un periodo que ha tenido cosas muy buenas, creo que han tenido cosas malas y creo que han tenido cosas feas. Parto quizás por lo bueno desde mi perspectiva. Yo creo que algo se ha avanzado. Los procesos constituyentes, si uno mira el derecho comparado, las experiencias comparadas, uno podría decir de que hay algunas cosas que se están cumpliendo. Por ejemplo, que hay una comisión de reglamento. Eso en chileno, ¿cierto? En simple, es una comisión que lo que va a hacer es establecer las reglas para la redacción de la propuesta de nueva constitución. En esa comisión de reglamento estoy yo y hemos estado algo avanzando en eso. Una comisión de ética que es muy importante, una comisión de administración y presupuesto que también es muy importante para poder regularnos internamente. Para hacerles el tema simple, el derecho finalmente, y por eso es importante el proceso y cómo se lleva adelante el proceso, no solamente el resultado, el derecho y la razón también por la cual yo me hice abogada, nos permite vivir en paz, ¿ya? Las reglas nos permiten vivir en paz. El hecho de saber que tenemos ciertas reglas comunes, ciertos límites que no podemos transgredir, nos permiten vivir en sociedad. Y esa es la razón por la cual a mí me encanta el derecho, porque sin reglas no hay paz, básicamente. Ese es un poco el resumen, si que uno lo quiere llevar así. Si estuviéramos en una isla, no tuviéramos reglas, nadie supiera bien cuáles son las reglas comunes que tenemos, la manera en que nos organizaríamos sería así, ¿cierto? Poner ciertas reglas que no podemos transgredir.
Y si transgredimos, tenemos consecuencias. Esa es la manera, en el fondo, que tenemos para vivir en sociedad. El derecho nos permite hacer eso, y bueno, cuando nos saltamos las reglas, se genera el problema, ¿no? Porque en la práctica pasamos de lo que es institucional a lo que es lo personal, de hacerle caso a un líder, de hacerle caso a la mayoría, pero sin respeto a la minoría. Bueno, la Constitución, el derecho, la Constitución particularmente, que es la ley fundamental, está precisamente para eso, para poner límites al poder, para proteger no solamente a las mayorías, sino que a las minorías, entre otras cosas. Entonces, este proceso, esa parte del proceso, la redacción de la Comisión de Reglamento, es muy importante por eso, ¿no? Porque establece procedimientos que puede condicionar el resultado, que es una propuesta de nueva Constitución. Lo malo, a mi juicio, es de que este proceso, y sobre todo para ustedes que lo han estado siguiendo y que están tomando este curso electivo, entenderán, ¿verdad?, de que el acuerdo de noviembre del 2019 se llamaba Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución, ¿cierto? La parte de paz es muy importante ahí. Y lamentablemente, y esto lo digo con alta responsabilidad porque lo he dicho públicamente, así que no me importa tampoco decirlo en un ambiente más pequeño, más de confianza como es este, que la presidenta de la convención diga que no puede llamar a deponer las armas, que valide de alguna manera la violencia como método de acción política, rompe esa parte del acuerdo, rompe esa parte que el acuerdo es por la paz. Y ella decía, bueno, yo no tengo el estándar de Mandela, no es necesario tener el estándar de Mandela, simplemente ser un demócrata. El hecho de decir de que la violencia venga de donde venga, hay que condenarla. Yo creo que eso quizás ha sido parte de lo malo también ha sido ciertos grados de arbitrariedad, el hecho de que los convencionales constituyentes, es decir, los 155, no hemos sido tratados como iguales. Y la gran gracia de votar, de elegir, ¿verdad?, es que tú eliges quién te representa, y quién te representa está en una situación de igualdad con el otro. No importa la preparación que tenga, no importa su origen, si está bien preparado o no, si tiene más títulos o no, si viene de un origen A o B o C, si tiene una condición económica A, B o C. Lo importante es que seamos todos iguales en cuanto a derechos y obligaciones dentro de un espacio colegiado como es el Congreso o como es la Convención, y lamentablemente eso en la Convención no se ha visto. Y quizás la parte fea, bueno, es lo que hemos visto esta semana, que tiene que ver con nuevamente saltarnos las reglas en relación con las asignaciones. ¿Y qué es eso? Básicamente el personal de apoyo que acompaña a cada convencional constituyente. Y aumentar los recursos al triple en circunstancias que la ciudadanía, los chilenos y extranjeros que viven en nuestro país, después del 18 de octubre, con la pandemia, lo están pasando muy mal. A mí me parece que es una señal muy mala. Creo que es más que suficiente, además, los recursos que están asignados y el hecho de haber llegado con una promesa, ¿verdad?, de hacer las cosas distintas por parte de algunos sectores políticos, y resulta que volver a caer en lo mismo que se prometió no hacer, yo creo que eso puede ser una tradición al electorado que nos puede costar muy caro. No solamente a los convencionales constituyentes, al final del día uno está por un año y haciendo lo posible para que las cosas salgan mejor, pero que le va a costar muy caro al país. Y eso es una preocupación que yo tengo. Me preocupa mucho, no el prestigio de la convención, me preocupa mucho de que los ciudadanos, ustedes también, que todavía no son ciudadanos con plenos derechos, porque me imagino que muchos de ustedes no tienen derecho a voto todavía, por lo tanto, todavía no pueden ejercer ese derecho político, pero que ustedes que nos están mirando, que en un curso de un colegio de Puerto Montt están haciendo un curso lectivo, siguiendo el proceso constituyente, y quienes sí votaron porque tienen más de 18 años, por lo tanto ejercieron su derecho a voto, pueden estar mirando esto y se pueden sentir frustrados y finalmente engañados por ciertas promesas que se hicieron en una campaña, o que se hicieron o se pusieron las esperanzas en un proceso que va a terminar, que puede terminar mal. Yo por eso estoy poniendo, al menos desde mi punto de vista, toda mi parte para que eso no sea así, pero igual, de todas maneras, tenemos que cumplir la misión de denunciar todo aquello que sea finalmente un salto a esas reglas, y que obviamente también no sea una traición a las personas que confiaron en nosotros. El derecho, y con esto termino porque quiero escuchar sus preguntas, yo creo que eso es la parte más importante. Para mí, el voto, el hecho de que una persona haya votado por mí, o una persona que haya votado por cualquier representante, es una demostración de confianza, es un depósito de confianza. Por eso es tan importante cuando se dice vaya a votar. ¿Por qué se insiste con eso? Bueno, no solamente es para que el nivel de abstención sea bajo, obviamente que es por eso,
pero también es porque uno deposita la confianza en una persona que crees que te va a representar en el órgano correspondiente, como presidente, como consejero regional, como gobernador regional, como alcalde, como concejal, como diputado, como senador, en este caso como convencional constituyente. ¿Quién crees que te va a representar mejor? Que va a expresar mejor tus ideas. ¿Por qué tú no estás ahí, verdad? Tú votas por una persona para que te represente. Por eso para mí el voto es tan importante, porque es un depósito de confianza en otra persona que crees que te va a representar de mejor manera. Y por eso, yo por lo menos creo que es muy importante seguir fiel a las convicciones que uno tenga, defenderlas con valentía, sin miedo, sin complejo, estar abierto al diálogo y dispuesto a llegar a acuerdos con otros, pero jamás traicionar en el fondo las convicciones que uno tiene, porque gracias a esas convicciones te eligieron. Eso por mi parte, Paulina, no sé si con eso hago un resumen breve de mí, de un poco lo que ha pasado durante este mes, pero quedo abierta a todas las preguntas porque creo que es la parte más interesante. Gracias, Constanza. Pasamos entonces a las preguntas. Chiquillos, ¿quién empieza? Hola Constanza, buenos días. Me llamo Manuel y mi pregunta es lo siguiente. Viendo desde la visión constitucional de su partido, publicado por La Tercera, rescatamos el punto número 3, titulado Un Estado moderno, eficiente y al servicio de las personas. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que con el sistema neoliberal actual que se mantiene hasta el día de hoy en Chile y que su partido apoya, se podrá lograr el Estado moderno que proponen? Y si es así, ¿cómo? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Manuel. A ver, primero yo creo que, y yo sé que es difícil porque hay ciertas cosas que se han ido instalando como una suerte como de posverdad. ¿Ah? Te devuelvo la pregunta, ¿qué es para ti un modelo neoliberal? Para yo poder contestarte bien la pregunta, ¿qué crees tú que es un modelo neoliberal? Lo que entiendo yo por modelo neoliberal es donde el país se rige a través de méritos, donde podemos, a ver, como definición no la tengo como tal, pero puedo decir que... ¿A qué te refieres cuando hablas del modelo neoliberal? Porque lo que pasa es que lamentablemente es una línea que ha estado instalada, pero está dotada de poco contenido. Entonces, para yo poder contestarte, ¿qué es lo que entiendes tú como modelo neoliberal? Lo que te sale de la guata, digamos. ¿Cómo que dijo al final? No, lo que te sale de la guata, no es necesario que te sepas una definición precisa, pero ¿qué es para ti un modelo neoliberal? Es como una teoría política y económica que se ha mantenido actualmente en el país, que apoya la libertad económica y de todas las personas. Bueno, como una definición bastante general. Sí, es que, claro, eso es importante porque, y quizá lo llamo también un poco a hacer, y esto se lo digo a mis alumnos que son universitarios, yo no he hecho clases, yo, de verdad, Paulina, yo admiro, no lo digo por ustedes niños, por cierto, pero admiro a los profesores de colegio porque es difícil hacer clases, yo por lo menos le hago clases a gente que ya los puede tratar como adultos, que no tienen apoderado, es muy complejo hacer clases donde hay personas que, en este caso ya ustedes quizás son más humanistas, pero que tienen como diversos intereses, entonces yo valoro demasiado el rol de los profesores y encuentro que son unos valientes. Yo hago clases, pero a los universitarios que siento que es un poco más sencillo. Primero, bueno, Manuel, te agradezco mucho la pregunta. El concepto de modelo neoliberal, primero es un concepto que no está en la Constitución, es un concepto que es vacío, en el sentido de que puede significar muchas cosas. Para ti, por ejemplo, puede ser defender la libertad económica, que no tiene nada de malo. La libertad económica finalmente es la libertad de emprendimiento, ¿verdad? Es el hecho de poder abrir desde un kiosco hasta una empresa grande, poder abrir cualquier emprendimiento, y lo importante es que sea con limitaciones que están establecidas en la ley, que se cumplan con las regulaciones del mercado finalmente, como son los monopolios, evitar los monopolios, evitar la colusión, castigar los carteles, etcétera. Pero si para ti modelo neoliberal es proteger la libertad económica, bien, porque eso no tiene nada de malo. Ahora, ¿cómo se conjuga eso con el Estado? Y es que es un poco la propuesta nuestra, de un Estado al servicio de las personas. ¿Eso qué significa en la práctica? Para ser muy, muy, muy gráfica. Hoy día la Constitución dice que el Estado está al servicio de las personas.
y que su finalidad es promover el bien común. Pero la realidad, ¿cierto?, es que desde el año 90 en adelante, o desde antes incluso, pero desde el 90 en adelante, para hablar desde que volvió el régimen democrático finalmente, o desde que recuperamos, ¿verdad?, la democracia, desde el 90 en adelante, el Estado ha crecido mucho. No es un Estado chico, es un Estado grande. Y ese Estado no ha estado a la altura, valga la redundancia, en términos de servir bien a las personas. Ejemplo, uno no sirve bien a las personas cuando se paralizan los servicios públicos. Uno no sirve bien a las personas cuando en la lista de espera para operaciones está 2 años esperando. Uno no sirve bien cuando para poder celebrar un contrato, en el caso de un extranjero que tiene que hacerlo ante notario y requiere de un carnet de identidad y tiene que ir al registro civil, el registro civil está paralizado. Eso no es un Estado al servicio de las personas. Lo que nosotros proponemos finalmente son acciones concretas dentro de la Constitución para que exista continuidad del servicio, que los servicios públicos no puedan paralizar y que haya un estatuto de derechos de las personas frente a la administración del Estado, que no te pidan 2 veces los mismos papeles, 3 veces los mismos papeles. Si hay algo que me pasó en la campaña, fue preguntarle a cada una de las personas con las cuales me reuní qué es lo que pensaban cuando pensaban en instituciones públicas, en general. Y todos me decían lo mismo: burocracia, peloteo, no me van a solucionar el problema. ¿Por qué la gente prefirió, por ejemplo, el retiro del 10%? Porque es tu plata y porque la plata está ahí y te la van a pasar. Porque en la práctica no confían de que el Estado te va a entregar el servicio que te tiene que entregar, porque te van a pedir miles de papeles, porque vas a quedar fuera por una cláusula chiquitita, porque finalmente no vas a caer dentro de todos los requisitos que te exigen. Entonces, lo que nosotros proponemos es primero terminar con eso, que el Estado efectivamente esté al servicio de las personas, los funcionarios públicos, los servidores públicos, por eso se llaman servicios públicos, que se preocupen menos de sus derechos y se preocupen más de los derechos de los ciudadanos, porque de partida los ciudadanos somos los que financiamos esos servicios públicos. Y lo segundo, que es la parte interesante también de tu pregunta, es un Estado moderno y eficiente. No porque el Estado sea más grande significa que lo haga mejor. Tenemos que, en el fondo, sacar grasa del Estado. Y para eso hay miles de programas que no sirven, que se siguen manteniendo solamente por mantener ciertos funcionarios públicos, y esa plata puede quedar mejor redestinada en las personas que en el Estado mismo. Eso es básicamente lo que nosotros proponemos. Hay cosas de esas que son constitucionales, como el Estatuto de Derechos de las Personas frente a la Administración del Estado, que no te pidan 2 veces el mismo papel, que te den un trato respetuoso, que es lo mínimo que se puede pedir, y deferente, que se actúe con eficiencia y con eficacia. Esos son temas que nosotros queremos dejar plasmados en la Constitución. Pero hay otros temas que no tienen que ver tanto con la Constitución y que tienen que ver con un Estado moderno y eficaz. Y lamentablemente yo creo que los gobiernos, del color que han sido durante estos años, no le han puesto el cascabel al gato en eso. Finalmente caen en la tentación de hacer que el Estado sea más grande. Y la realidad es que un Estado más chico, más eficiente, más descentralizado, mucho más descentralizado, empodera mucho mejor a las personas. Y acá te doy otro ejemplo. Ustedes viven en la región de los lagos. Hay que descentralizarlo y no basta con las regiones. Yo aquí también tenemos una propuesta relacionada con la subsidiariedad territorial. ¿Y qué quiere decir eso? Privilegiar lo local por sobre lo provincial por sobre lo nacional, y lo nacional lo provincial sobre lo regional y lo regional por sobre lo nacional. Es decir, empoderar a los municipios, que es lo que las personas tienen más cerca, transferir competencias con los recursos respectivos, hacer una transferencia de competencias efectiva y dejar lo nacional para lo macro. Pero lo micro, que tiene que ver con el servicio a las personas, salud, educación, vivienda, barrio, eso se pueda dejar a nivel municipal, que son los que mejor conocen las realidades locales. No sé si con eso te contesto la pregunta, Manuel. Sí, Constanza, muchas gracias. Hola, Constanza. Hola. Me llamo Francisca. Ya, esta es mi pregunta. A comienzos del mes de marzo, durante una entrevista con Mesa Central del canal del 13, usted dijo, y cito, más que una constitución feminista, creo en una constitución humanista, que las personas tienen que estar en el centro de la sociedad y tiene que existir igualdad entre hombres y mujeres de manera efectiva. Teniendo en cuenta que uno de los fundamentos del feminismo es la propuesta de igualdad entre hombres y mujeres, la misma propuesta que menciona usted con respecto a cómo debería ser la nueva Constitución. ¿No piensa usted que sus dichos fueron contradictorios? ¿Por qué la Constitución no debería ser feminista si la propuesta base de este movimiento, que es la igualdad, es la misma que usted plantea?
Gracias, perdona, tu pregunta es Paulina, ¿cierto? Perdón, perdón tu nombre? Francisca. Francisca, perdón. Sí, gracias. A ver, no es así, o sea, en términos de la contradicción, porque lo que pasa es de que el feminismo tiene muchas corrientes, y esto quienes son quizás más expertas en este tema, yo no soy experta en feminismo, pero las expertas en este tema te plantean que existen diversas corrientes, entonces definirse como feminista es súper amplio, en términos de que hay, no sé, 10 corrientes de feminismo. Esto, la Laura Albornoz, por ejemplo, o en ese día en Mesa Central estaba la Lisa Walker, también un poco te reafirman lo mismo, o sea, existen muchas corrientes de feminismo y por lo tanto es muy difícil poder encasillarse en una de esas. Para mí, la Constitución que hoy día está, de hecho me lo preguntaron también, así como, bueno, pero la Constitución que hoy día tenemos no es feminista. Bueno, si el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, entonces la Constitución que ya tenemos es feminista. Lo que pasa es que, de nuevo, a mí no me gusta encasillarme dentro de una corriente que de partida, creo que tiene, o sea, perdón, varias corrientes, por lo mismo, porque no es preciso el concepto. Entonces, lo que yo dije es básicamente de que yo creo, y no solamente creo, sino que está reafirmado y doblemente reafirmado en la Constitución actual, que los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Eso lo dice la Constitución hoy día. Y de hecho, el gran error que tuvieron algunas de las panelistas ese día en esa entrevista era que planteaban como propuesta que los hombres y mujeres fueran iguales ante la ley en la nueva Constitución. Y lo que yo dije fue, yo creo, una Constitución humanista, donde la persona se ponga en el centro y donde hombres y mujeres seamos iguales ante la ley, pero eso ya está. Eso ya está en la Constitución actual. Pareciera que no, pero sí, es una reforma que se hizo el año 99. Entonces, no lo veo como contradictorio porque para mí, independiente si se trata de hombres o mujeres, existe una igualdad que se basa en la igual dignidad que podemos tener como seres humanos, como personas. Para mí, creo que poner la persona en el centro de la sociedad tiene que ser el eje central de cualquier constitución. Y nuevamente, no dije que fuera feminista porque no lo soy. O sea, si es que ser feminista para ti, por eso le preguntaba a Manuel antes por lo que entendían por el concepto, si para ti ser feminista es igualdad entre hombres y mujeres, claro, en ese concepto tuyo de feminismo, claro, soy feminista, evidentemente, digamos. Pero no veo que ese sea el concepto, la definición de feminismo de algunas corrientes doctrinarias o de algunas profesoras que han planteado, digamos, y que han estudiado este tema del feminismo, puesto de que son bastante las corrientes muy disímiles unas de otras, y es por eso que a mí no me gusta encasillarme dentro de eso, porque es demasiado amplio el paraguas. Pero si para ti es que sea igualdad entre hombre y mujer y que eso quede establecido de manera expresa, por supuesto, lo soy, porque creo en la igualdad entre hombres y mujeres, y porque creo además, no solamente creo, en parte también me ha tocado vivirlo un par de veces, que seguimos viviendo en un país que tiene una cultura, la generación de ustedes quizás son distintas. Yo tengo 35 años, yo creo que todavía he agarrado harto quizás una cultura machista que está más instalada. No a nivel base de laboral, por así decirlo, sino que en la medida que uno va mejorando o aumentando o avanzando en su carrera profesional. Yo creo que, y eso lo he dicho en otras oportunidades también, eso es un tema cultural, y que yo creo que las nuevas generaciones veo que no lo tienen, y eso me parece muy positivo. Ahora, ¿eso cambia con normas? ¿Por establecerlo en la Constitución se va a cambiar? No, pero sí con algunas disposiciones que pueden ser y que pueden ayudar. Te doy un ejemplo, para no marear y para seguir contestando preguntas. Nosotros proponemos que hoy día la Constitución dice, garantizan las personas la igualdad ante la ley, y dice expresamente, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Nosotros proponemos que dentro del derecho al trabajo, que está más adelante en la Constitución actual, por lo menos, que están derechos y deberes fundamentales, proponemos que haya igualdad entre hombres y mujeres, no solamente en términos de remuneraciones, que es algo que hoy día está en una ley que está aprobada hace 11 años atrás, pero que no se cumple, sino que igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en materia laboral. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces se toman ciertas decisiones pensando en el bienestar de la mujer, pero que la terminan perjudicando. Un ejemplo, la sala cuna. Hoy día hay una ley que está en el Código del Trabajo que dice que una empresa de 20 o más trabajadoras tiene que tener sala cuna. ¿Qué es lo que genera eso? Genera de que haya un desincentivo a contratar a la mujer número 20.
esa es una primera discriminación, ¿cierto? Porque no contratan a la mujer número 20 porque si no ya la empresa tiene que ponerse con una sala cuna. Y una segunda discriminación es de que las mujeres que trabajan en una empresa que tiene menos de 20 trabajadoras no tienen una sala cuna. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros como conglomerado quizá, y que en materia constitucional uno lo puede dejar así de amplio como te lo dije antes? Que no se tenga que diferenciar entre 20 trabajadoras o trabajadores, papás o mamás. Tengamos a la cuna universal para sea que uno sea papá o mamá. ¿Por qué diferenciar solamente con la mamá? Inmediatamente asumes que la carga la tiene la mujer, y eso no necesariamente es así. Y eso terminaría quizás con estas como distinciones o discriminaciones que están dadas por los incentivos que se ponen, ¿verdad? Y hay un proyecto hoy día que está durmiendo en el Congreso, de Sala Cuna Universal, que busca terminar con esa discriminación, que busca entregar, ¿verdad?, una propuesta independiente de que sea un trabajador hombre o una trabajadora mujer. ¿Y sabes por qué no ha avanzado en el Congreso? No ha avanzado no porque no hayan recursos, no ha avanzado porque hay un sector político que no le gusta que esos recursos se puedan ir a una institución particular, como sería, por ejemplo, un jardín infantil o una sala cuna privada. Que la plata que finalmente sea como este voucher que el Estado le va a entregar a la empresa para que la empresa finalmente pueda contratar a la mujer número 21, número 22, número 23, etcétera, vaya a una institución privada, por un tema ideológico, por eso está parado. Entonces, en el fondo, si para ti, y con esto cierro y redondeo la respuesta, ser feminista es creer y estar convencida de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, bueno, en ese concepto que tú tienes, sí, calzo perfecto, digamos. Pero yo creo que los conceptos de feminismo, porque algo he leído del tema, no soy experta, obviamente me he metido en otros temas, son diferentes corrientes, y por lo tanto, definirse como feminista, hay que tener cuidado con qué tipo de feminismo uno se siente identificado, porque son muchas las corrientes. No sé si con eso te contesto la pregunta, Francisca. Sí, Constanza, muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta por mi grupo. Soy Diego Benítez. Yo quería hacer una pregunta de si el feminismo busca la igualdad, ¿por qué por qué las universidades deben tener cupos especiales para las mujeres, exactamente en ingeniería? Tienen cupos de admisión que son especiales para mujeres. Diego, a ver, pero ¿qué universidad? Porque no... La mayoría. Vale. No sabría decir en qué momento, en qué universidad exactamente, pero sé que la mayoría, más del 80% de las universidades tienen cupos especiales para que las mujeres entren. A ver, puede ser que yo no esté tan informada, al menos en la Católica, entiendo que en la Chile, en general, yo por lo menos no había escuchado eso. Lo que sí hay son como ciertas becas, por ejemplo, para personas jóvenes provenientes de pueblos originarios, hay un porcentaje, no protegido, no escaño reservado, pero sí una beca especial respecto de quienes también talento e inclusión, que vienen de ciertos colegios que son más vulnerables y que sacaron un cierto puntaje en la prueba, se les da como una especie de suple, un 10% más, por ejemplo, se sube un poco el puntaje por ese hecho. Lo mismo pasa también con los deportistas de elite, también pasa lo mismo, se le da, por ejemplo, si sacas 600 puntos en la prueba, te dan 60 puntos más, por así decirlo. Becas y como un suple del puntaje. Pero en términos de mujeres y hombres, yo por lo menos, perdona, quizás la ignorancia, pero no lo había escuchado. Y si es así, en una situación de igualdad, ¿verdad?, de hombres y mujeres con el mismo puntaje, sin tener, digamos, ninguna de estas otras características que muchas veces se intenta potenciar en las distintas universidades, no me parece que debiera haber una distinción en igualdad de condiciones. Si hay una mujer
por ejemplo, te estoy poniendo el punto, que venga de un pueblo originario, que además sea deportista, y se le entregue, ¿cierto?, ese suple de porcentaje adicional en la PSU, bueno, tiene algo de sentido desde mi punto de vista. Becas para, por ejemplo, alumnos vulnerables, la beca de talento e inclusión, que incluye también una especie como de tutor durante un buen tiempo. Todas esas cosas a mí por lo menos me parecen razonables y no me parece que estén fuera del marco de la igualdad ante la ley, o de la igualdad, ¿verdad? El hecho de tratar igual a los iguales, distintos a los distintos. Eso es la igualdad ante la ley, por si acaso, si puedo aprovechar el tema. Igualdad ante la ley en la práctica, ¿qué significa? ¿Cuál es el efecto práctico? Tratar igual a los que se encuentran en iguales circunstancias, distinto a los que se encuentran en distintas circunstancias. Y es por eso que lo que se prohíbe es la discriminación arbitraria, es decir, una distinción que se base en el capricho, que se base en lo antojadizo, que se base en algún argumento que no sea razonable. Pero esto de las universidades, Diego, te voy a ser muy franca, no lo había escuchado. Y si es así, en igualdad de condiciones, me refiero, sin estas quizás características adicionales, se me puede estar yendo alguna, no me parece que sea razonable. Pero no lo había escuchado, puede ser por ignorancia, no lo había visto. Hola, yo soy Fernando Soto. Un buen día. Mi pregunta es, al momento de redactar la nueva constitución, centrándonos en la mujer chilena, sin importar su etnia ni clase social, ¿escribiría la constitución basándose en su ideología o se enfocaría más en el bien común? ¿Y por qué? Gracias, perdona, no te capté el nombre. Fernando Soto. Fernando. Gracias. A ver, el tema de la ideología, de nuevo, yo sé que ustedes quizás están un poco acostumbrados a escuchar algunos conceptos que se repiten muchas veces y por eso que a uno le quedan en la cabeza. Hay palabras, pareciera que de repente son como malas palabras, así como lucro, o modelo neoliberal, o ideología. Pero a ver, yo cómo entiendo el tema de la ideología, quizás te saco un poquitito del concepto y cómo lo entiendo yo. Y de hecho así se asocia a algunos partidos políticos. Yo sé que los partidos políticos también hoy día no son los más populares del mundo, o de nuestro país por lo menos, pero la democracia se forma y se basa en partidos políticos. Es difícil tener o que funcione una democracia con puros independientes y así te lo demuestra un poco la experiencia comparada y te lo muestra un poco la historia, ¿cierto? En general se tienen que fundar en partidos políticos. ¿Por qué hago esta introducción? Porque el partido político se define como una organización que tiene una idea, ¿cierto?, de bien común. Tenemos diversas ideas quienes hoy día estamos involucrados en política, porque independiente que yo sea profesora, participo de la Convención Constitucional y también fui en un cupo de un partido político, ¿cierto? Ahora, obviamente yo tengo mis propias convicciones y no me baso en la, comillas, ideología u orientación al bien común, me gusta llamarlo quizás más, del partido político. Comulgo más, ¿cierto?, con un partido que con otros. Y tengo una idea de lo que para mí es el bien común, que es el bien de la persona en sociedad. Y en base a eso, obviamente, yo hice mi campaña, tomo las decisiones que tomo, voto como voto en la Convención Constitucional, doy las entrevistas que doy, digo lo que pienso, ¿cierto? Y defiendo con fuerza mis convicciones y no tengo miedo de defenderlas. Y en base a eso voto. Ahora, eso significa, por eso hago la introducción, ¿eso significa que uno no se pueda dejar persuadir por el argumento de otro? No. O sea, yo creo que la práctica, y especialmente para que un proceso constitucional, acá vuelvo a la Convención Constituyente, para que un proceso como este funcione, uno tiene que dejar persuadirse por el argumento del otro. Y es por eso, y esto lo pongo como antecedente, es por eso que si bien el sector que yo represento somos muy pocos, que no somos muy trascendentes, porque en verdad somos demasiado pocos, hemos votado por ciertas propuestas, sobre todo en lo formal, no quizás en lo ideológico, como dices tú, por diferentes propuestas de otros sectores, del colectivo socialista, del Frente Amplio, incluso para la coordinación del reglamento votamos por una Frente Amplista, porque considerábamos que tenía mejores condiciones que una comunista que también se estaba postulando, o que otros nombres que estaban dando vuelta, colaboramos con eso. Yo lamento de que por el otro lado, por el lado del colectivo socialista, por el lado del Frente Amplio, por el lado del Partido Comunista, no se ha dado eso. Ellos no votan nuestras indicaciones o nuestras propuestas solamente porque las presentamos nosotros. No las leen.
O sea, tanto es así que hay un meme dando vuelta de una constituyente, que no me acuerdo su nombre, para ser bien franca, que dice como que votaba a favor de una propuesta nuestra que tenía que ver con un tema de un plazo, ni siquiera era un tema de fondo. Votaba a favor y después captó que lo habíamos presentado nosotros y dijo, pero perdón, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Esto, señora constituyente, ¿usted vota a favor? ¿Quién lo presenta? Dice ella. Vamos por Chile. Ah, no, voto en contra. Entonces, en mi caso, yo estoy demasiado abierta a poder escuchar los argumentos del otro y dejarme persuadir por los argumentos de otro, independiente cuál sea mi posición o mi orientación al bien común, que obviamente uno la tiene muy, muy clara y debe tenerla para participar de un proceso como este. Pero lamentablemente en otros sectores políticos no hemos visto lo mismo. No sé si con eso te contesto la pregunta, Francisco. Fernando, perdón. Fernando. Sí, muchas gracias. Hola Constanza, soy Génesis. Revisando una entrevista que tuvo con EMOL en febrero del 2020 respecto a sus opiniones y expectativas en relación con el plebiscito para la nueva constitución, usted indicó que se inclinaría por la opción del rechazo y junto a esto explicó varios argumentos. Nosotros nos queremos centrar en uno en el que menciona explícitamente, cito, es importante que se ajusten las expectativas de la ciudadanía respecto de lo que la Constitución puede y le corresponde hacer. Y con esto usted también agrega que la Constitución no se puede hacer cargo de las llamadas demandas sociales. Entendiendo esto y considerando que su voto fue rechazo, pero al mismo tiempo usted es hoy constituyente, ¿qué rol cumplirá en su labor para la creación de la nueva Constitución si es que las demandas sociales no pueden ser abordadas ahí? ¿De qué manera pretende atender a las necesidades de la ciudadanía y qué necesidades realmente se podrán abordar, considerando que la mayoría de estas son demandas sociales? Eso. Gracias por la pregunta, Génesis, y a todos quienes se sumaron a esa pregunta. Es muy importante porque, claro, yo me acuerdo perfecto de esa entrevista, voy a ponerme el parche en la herida igual, de todas maneras, yo sé que no es lo que me preguntaste directamente, pero está dentro del contexto. Yo, en esa misma entrevista, qué bueno que me hayan hecho preguntas de entrevistas que me acuerdo, en esa misma entrevista dije que yo me habría optado por una tercera alternativa, que no sea la prueba o rechazo, que era muy binaria, era como, quiero algo completamente nuevo o bien quiero mantener todo como está. Yo habría optado por una tercera alternativa que habría sido un congreso constituyente, o sea, elegir al congreso que viene, no tener ni plebiscito, o sea, tener plebiscito, pero no tener convención constitucional para que no funcionara como un congreso paralelo y que el congreso que eligiéramos en noviembre de este año se hiciera cargo de eso, ¿no? Y que tuviera que sesionar los primeros 6 meses en sacar una propuesta, eventualmente nueva constitución, pero bueno, esa propuesta no prosperó, pero esa habría sido mi alternativa, y dentro de esas dos alternativas binarias yo opté por la opción rechazo. Eso no, algunos de repente me dicen, y me siguen insistiendo en las preguntas, a veces por Twitter y qué sé yo, si yo voté rechazo, ¿por qué estoy ahí? Bueno, ¿por qué no? ¿No? Existen ciertos sectores que el plebiscito lo vieron como una suerte como de cancelación de ciertas opciones. Y la realidad es de que el plebiscito le hacía una pregunta a la ciudadanía y que se levantó a votar ese día por muchas razones. Y yo creo que el mayor miedo que tengo yo, quizá, o preocupación, no sé si miedo, pero preocupación, es esa sobreexpectativa respecto a las demandas sociales. Hay un libro muy interesante, ustedes que están interesados en este tema, que se llama Pensar en el malestar, de Carlos Peña, que es rector de la Universidad Diego Portales, no es una persona derecha, es una persona izquierda, pero que en su libro Pensar en el malestar hace un análisis respecto del tema de octubre del 2019 y de ahí en adelante, cómo se gestó el acuerdo por la paz y por la nueva constitución y que finalmente terminó en el proceso constituyente. Y hay una frase bien interesante de él que dice que hayan buenas razones para que exista una nueva constitución no es equivalente a que las personas que se levantaron el 25 de octubre, que se hizo esa marcha pacífica acá en Santiago, bueno, hubo marcha en regiones también, pero marcha pacífica acá en Santiago, se hayan levantado ese 25 de octubre a marchar por una nueva constitución.
De hecho, no hay carteles el 25 de octubre que hablan de una nueva constitución. Hablan de mejores pensiones, hablan de mejor salud, hablan de mejores salarios, hablan de mejor empleo, pero fundamentalmente pensiones. Ese es el gran tema que estaba dando vuelta por ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo la clase política? Lo que hizo la clase política fue tratar de encauzar este desastre que estábamos teniendo en ese momento institucionalmente a través del Acuerdo por la Paz y por la nueva Constitución, entendiendo, canalizando que la nueva Constitución era una respuesta. Carlos Peña en ese mismo libro dice que nadie podría decir que la fuerza emocional de ese momento se debió a una nueva Constitución, y básicamente lo que se buscó hacer con una nueva Constitución era darle un cauce institucional, como tratar de decir, mire, todo esto, esta energía que está acá canalizada, encaucémosla institucionalmente a través de un proceso constituyente. Mi preocupación es de que eso genera una esperanza y una expectativa en que las demandas sociales, es decir, mejores pensiones, mejores salarios, mejor salud, no se va a solucionar con una nueva constitución. No se va a solucionar con una nueva constitución. Así de simple. ¿Por qué? Porque ese tipo de demandas sociales se arreglan, si uno lo quiere llamar así, con mejores políticas públicas, con leyes que en la práctica sean efectivas, con mejores fiscalizaciones. En el caso previsional, por lo menos, a través de una reforma de pensiones que hoy día aumente las pensiones básicas que están de aquellos que están pensionados ahora y de quienes estamos cotizando ahora, exigirnos un porcentaje de cotización mayor, cercano a un 18 o 20%. Hoy día la cotización es de un 10% del sueldo. 10. Los países de la OCDE, con los cuales nosotros nos comparamos, exigen un porcentaje de cotización de 18 al 20%. Por eso las jubilaciones y las pensiones son mejores. No porque en la práctica esté fallando el sistema propiamente tal, sino que es porque la cotización es muy baja. Entonces era evidente que iba a pasar lo que pasó, que las personas se pensionaron, se jubilaron, y cuando fueron a ver cuánto le iba a tocar mes a mes, era nada. ¿Por qué? Porque había tenido lagunas previsionales, porque había cotizado poco. ¿Eso es culpa de las personas? No. Yo creo que es culpa en parte compartida entre que nadie le quiso poner el cascabel al gato en su momento y que también el sistema previsional y sobre todo quienes administran vieron esto, pero tampoco presionaron para que se hiciera algo al respecto. Y hoy día estamos en eso, estamos en esa discusión de la reforma previsional que está durmiendo en el Congreso. Entonces, perdona lo volada de la respuesta, pero volviendo al punto, yo creo que hoy día la expectativa ya está. En ese momento, en esa entrevista, yo decía que había que moderar las expectativas, que había que ajustarlas. Creo que eso fue lo que dije, o sea, que había que ser realista. Hoy día creo que con un proceso constituyente andando nos tenemos que hacer cargo de esas expectativas. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Los constituyentes, dentro de nuestras competencias, nos tenemos que hacer cargo, y el Congreso y el próximo gobierno que venga, porque yo creo que ya este gobierno no tiene mucho más que hacer, digamos, el próximo gobierno y el próximo Congreso se tiene que hacer cargo también de esa expectativa. En paralelo, nosotros con los derechos sociales, que hay que ver cómo se logra establecer los derechos sociales de una manera en que no le generemos una super expectativa a las personas en términos de decir que porque la salud o porque las pensiones van a ser dignas, que la educación va a ser de calidad, no porque digamos eso en la Constitución, eso se va a producir. Eso es lo que te quiero transmitir. O sea, yo puedo decir expresamente en la Constitución, todos los chilenos o todas las personas tendrán pensiones dignas, pero no porque diga que sean dignas, significa que eso va a ser equivalente a un determinado monto. No porque diga que la educación es de calidad, inmediatamente los colegios van a mejorar sus puntajes o los niños van a aprender más. No, eso se materializa a través de leyes. En el caso de las pensiones, como te decía antes, reforma de pensiones. En el caso de la educación, ¿cómo se garantiza la calidad? Bueno, a través de un sistema de aseguramiento de la calidad, que hoy día está funcionando, pero que quizás no ha dado el ancho, que es de la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación, entre otros elementos. Aumentar la subvención, en el caso de aumentar la subvención significativamente, ¿verdad? Con evaluación de los profesores y una serie de otras cosas, becas o bonos también para los profesores, aumentar los sueldos de los profesores para que haya más personas que quieran dedicarse a la vocación de profesor, que yo la encuentro, como decía anteriormente, heroica. Así se hace. Yo puedo en la Constitución decir y generar una suerte como de árbol de los sueños, pero si es que eso no se materializa en políticas públicas,
si eso no se materializa en leyes, si eso no se materializa en un funcionamiento efectivo, si no se materializa en recursos, la letra de la Constitución va a quedar solamente en eso, en un pedazo de papel que no va a tener un efecto práctico. Entonces, a eso voy con el tema de la sobreexpectativa. Pero yo he cambiado un poquitito esa visión que tenía en ese momento. En ese momento todavía faltaba mucho para el plebiscito, de hecho. Era enero y el plebiscito se pensaba en abril, terminó siendo en octubre. Yo creo que hoy día ajustar la expectativa es imposible. Creo que hay que hacerse cargo de la expectativa. ¿Por qué? Porque si esa expectativa se frustra, las personas ya no solamente se van a sentir frustradas, se van a sentir engañadas. Y eso yo creo que es el peor de los mundos. No sé si con eso, Génesis, te contestó la pregunta. Sí, muchas gracias. Hola, Constanza, me llamo Paloma. Quiero hacerte una pregunta con respecto a una respuesta que usted publicó en su cuenta social Twitter, con su usuario @coniu, en donde menciona, abro comillas, cito: es una vergüenza que teniendo claro el monto de las asignaciones, algunos convencionales privilegiados pretenden aumentarlas, y ni siquiera de manera pareja. Entre paréntesis, algunos tienen más plata que otros. Cierra paréntesis, cierra la cita. Esto tuiteado en agosto 7. Esto también lo tuiteó, le recuerdo, en respuesta a el usuario @hipoduje, que dice, abro comillas, cito: lo que aleja a la ciudadanía de los políticos son sus privilegios y extravagancias. En eso la Convención Constitucional no ha omitido detalle, como diría Roberto Méndez. Alegan por menú y hoteles, llegan disfrazados, se suben sus asignaciones de 1 a 4 millones por mes y ahora piden nuevas oficinas. ¿Qué sigue? Cierro comillas. Repitiendo también esta declaración, lo que nos indica que comparte esta opinión. En base a esto, ¿cuál es su opinión personal acerca de la actual administración de los recursos económicos disponibles dispuestos desde el gobierno para la Convención Constitucional que lleva desempeñando la presidenta Elisa Loncón desde su nombramiento el 4 de julio de este año, considerando también que el día de ayer se aprobó el aumento de las asignaciones a 4 millones de pesos para los convencionales? Perdona, Paloma, pero la pregunta exacta, te siguió toda la parte del tweet, pero la pregunta exacta, ¿cuál es? ¿Qué opina usted acerca de la administración económica que lleva haciendo la presidenta Elisa Loncón dentro de la Convención Constitucional? Vale. A ver, para ser lo más justa posible, la Convención Constitucional, no sé si saben, Paulina, lo que es personalidad jurídica. ¿Saben? Te pregunto. Yo me había ido al fondo de la sala. No sé si todo el curso sabe específicamente lo que es personalidad jurídica. Vale, mira, para tratar de explicarlo. La Cámara de Diputados y el Senado tienen personalidad jurídica. ¿Qué significa eso? Que tienen, es una corporación y por lo tanto pueden contraer obligaciones y ejercer derechos, ¿ya? La personalidad jurídica, en la práctica, es crear una persona distinta de los miembros individualmente considerados. Por ejemplo, uno tiene una personalidad jurídica cuando crea un colegio, o cuando forma una empresa, ¿ya? O cuando crea una fundación, o cuando crea una corporación. La Convención Constitucional no tiene personalidad jurídica. Es un órgano transitorio donde que según las normas de la Constitución y la ley de presupuesto, la plata la entrega al gobierno, ¿cierto?, a través de una ley, que es la ley de presupuesto, pero en la práctica la entrega no se la pasa 100% a la convención, digámoslo así, sino que como no tiene personalidad jurídica, por ejemplo, si te queremos contratar un asesor, es probable que ese asesor tengamos que contratarlo a través del gobierno, a través de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, que es como la contraparte de la Convención Constitucional. No lo puede contratar la convención porque la convención no tiene personalidad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta el momento? Como no tenemos reglamento, que el reglamento va a establecer el tema del Comité Externo de Asignaciones, que hoy día está funcionando en provisorio, ¿ya? Como no tenemos reglamento todavía, no se puede establecer la manera en que se van a contratar asesores y los requerimientos y los pasajes y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho hasta el momento la presidenta Loncón, Baza y en general la mesa, ¿cierto? Bueno,
le ha hecho requerimientos al gobierno y el gobierno ha entregado esos requerimientos. Pasajes de avión para los convencionales constituyentes que vivan en regiones, almuerzo, comida, guardería, hay algunos que han pedido estacionamiento, hay algunos que han pedido movilización. En el caso de la presidenta Loncón, movilización, ella vive en Santiago, pero movilización de su casa a la convención, de la convención a su casa, y también al grupo de asesores que tiene. Yo creo que en parte ha sido poco austero, pero también en parte creo que tiene que ver con inexperiencia. O sea, yo no lo veo solamente con un tema de que hay un tema de que se quieran aprovechar de los distintos privilegios. Yo creo que en parte, yo creo que es inexperiencia, pero también en parte creo que ha sido falta de austeridad también. O sea, uno puede moverse por sus propios medios, en metro, en micro, en lo que sea, o en auto. Por lo menos, no sé, en mi caso no he pedido, o sea, alguna vez me preguntaron qué es lo que necesitaba, dije que quizás sería bueno saber si es que hay algún convenio con algún estacionamiento, en el caso dado que quiera ir en auto, por ejemplo, nunca me contestaron y no importa, o sea, llego así, y hay otros convencionales constituyentes que son de regiones que han hecho lo mismo. O sea, tengo una convencional constituyente de Los Lagos, de hecho, la Cátedra de Montalegre, que no tiene auto, que se va en metro, a veces uno se lleva, en el fondo. Creo que esas son cosas súper menores, pero que igual son señales, y que hay que dar señales de austeridad. Ahora, eso es una cosa. Entonces, yo creo que ha sido, si yo tuviera que hacer una evaluación de la administración de los recursos, creo que ha sido muy improvisada, pero yo creo que esa improvisación tiene que ver en parte por falta de austeridad, pero en parte también por inexperiencia. ¿Ya? Eso es una cosa. Otra cosa tiene que ver con los tweets que tú citabas, Paloma, que tiene que ver con las asignaciones y con lo que se aprobó ayer, pero que se va a volver a votar porque se aprobó en general. Ahora tiene que venir la discusión particular. Yo creo que es una muy mala señal, y me parece además que es innecesario el hecho de aumentar asignaciones. Todos sabíamos cuánto iba a ser nuestro sueldo y todos sabíamos cuánto iba a ser las asignaciones que íbamos a tener por cada uno cuando entramos a esto. Todos lo sabíamos, que son, la Constitución establece el monto de la retribución mensual, que son 50 UTM, equivalente a 2.600.000 pesos brutos. Y la ley de presupuesto establecía aprox, uno podía hacer el cálculo de que las asignaciones iban a ser 1.400.000 pesos. Entonces, aumentar eso a 4 millones y algo, me parece que es una bofetada a quienes hoy día lo están pasando mal. Es plata de todos los chilenos. Entonces, no podemos jugar con eso. Y además, hay muchos que hicieron campaña precisamente diciendo que no se iban a tener los mismos privilegios que se tienen en el Congreso, que no íbamos a ser igual que el Congreso. Bueno, estamos haciendo exactamente lo contrario. Es por eso que yo voté en contra, y cuando se voten las indicaciones, voy a votar a favor solo de la indicación que busca reponer el mismo monto que estaba inicialmente establecido, que era 1.400.000. Se pueden compartir asesores. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo 4 convencionales constituyentes con los cuales estamos trabajando muy unidos, vamos a compartir nuestras asignaciones y con eso te genera un monto importante para poder contratar 3 asesores, 4 asesores para 5. Es perfectamente posible hacer eso, pero no me parece en el fondo que por cada uno de los convencionales, entre gastos operacionales, viáticos, asignaciones, pasemos de 1.4 a 4.3 millones que alcanza a llegar. Eso, no sé si con eso te contesto quizás las dos preguntas que estaban medias unidas en la misma. Sí, perfecto, muchas gracias. La Constanza, soy Vicente Gómez, de San Javier. Mi pregunta es bien larga, así que dice, según el panorama actual, ¿qué cree usted realmente sobre el futuro de esta convención? ¿Cree usted que se podrá cerrar este proceso con una constitución que no afecte a nuestro estilo de vida y no nos envíe algo peor que como supuestamente estamos? Esa es una. Y la siguiente dice, ¿siente usted que ha habido una discriminación hacia los constituyentes del sector de la derecha? ¿Y de qué forma se ve esta, aparte de las que usted ya ha mencionado, que me he dado cuenta? Esas son ambas preguntas. Perfecto. A ver, yo no soy muy optimista respecto del texto constitucional que vaya a salir. Yo creo que sí va a
va a terminar, espero que no, pero coartando ciertas libertades que tenemos hoy día. Lo veo por la experiencia latinoamericana. O sea, si seguimos la misma línea de las constituciones latinoamericanas, ninguna de esas constituciones da el ancho, y en general esas constituciones han terminado en un diseño institucional que no ha sido muy proclive a mejorar lo que se tenía, sino que por el contrario ha terminado empeorando lo que se tiene en su momento. Y esto en gran parte yo creo que tiene que ver porque se le echa la culpa a la Constitución de cuestiones que la Constitución puede tener parte de cierta culpa, pero se le carga una mochila a la Constitución como si fuera la madre de todos los problemas. Y eso no es cierto. Entonces, tratar de tener una Constitución que se haga cargo de todos esos problemas que se estiman que se tienen y tratar de solucionarlos vía constitucional puede generar obviamente un mal panorama. Y yo les adelanto algo que no lo digo yo, lo dice Tomás Moschetti, que es una persona nuevamente de izquierda, señala que vamos a tener una crisis económica importante, pero una crisis económica que mi generación no ha visto, que creo que con suerte la generación de mis papás lo vieron, o sea, una crisis económica importante. Y yo creo que obviamente esas dos cosas van un poco de la mano, ¿ya? La incerteza, la falta de seguridad, todo eso va a terminar generando problemas. Yo no soy muy optimista respecto al texto que vayamos a tener, pero vamos a hacer todo lo posible para que sea un buen texto constitucional, tanto en la coherencia, tanto en la forma como en el fondo. O sea, yo por lo menos, esa es mi pega, ese es el mandato para el cual nos eligieron, y yo por lo menos voy a hacer todo lo posible para que así sea, pero si tú me preguntas la firme, yo no soy muy optimista. No soy optimista en eso, ¿ya? Respecto a lo segundo, si no hemos sentido discriminado, mira, no sé si discriminado es la palabra, sino que más bien, yo veo que hay algunos, no quiero hablar por todos, pero yo creo que hay ciertos grupos de convencionales constituyentes que ven esta instancia como una suerte de revancha. Y así se nota en los discursos, como que ustedes, porque son de derecha, digamos, han sido privilegiados. Y como han sido privilegiados, ustedes no tienen tantos derechos como tenemos nosotros, que hemos sido siempre los no privilegiados. ¿Ah? Y por lo tanto, ustedes tienen menos derecho a hablar, no tienen derecho a pensar como piensan, no tienen derecho a integrar ciertas comisiones, no tienen derecho a hacer ciertos planteamientos, y eso es una lógica que no tiene, o sea, que tiene que ver con una mala concepción, creo yo, de lo que es la Convención Constitucional, donde todos debiéramos discutir entre iguales. No, eso no es así, ¿verdad? Hay un sector, o varios sectores que en la práctica ven esto como una suerte como de revancha de los buenos, que serían los no privilegiados, contra los malos, que serían los que siempre han sido privilegiados. Lo cual es absolutamente falso, obviamente, pero yo noto que en parte del ambiente es así. O sea, y te lo dicen en los discursos. Entonces, no sé si discriminar la palabra, pero sí la sensación de que en la práctica hay un sector político, o ciertos grupos políticos, que ven esto como una oportunidad de revancha de un sector contra otro. Y así no se construye sociedad, y menos una constitución, que imagínate que la constitución, su eje central, la razón por la cual se crea una constitución, es para limitar el poder. Esa es la razón principal. Y también para resguardar derechos fundamentales, para evitar precisamente que mayorías abusen de las minorías, o se vulneren derechos de las minorías, ¿no? O se vulneren derechos en términos generales. Esa es la razón también por la cual nacen estos tratados internacionales sobre derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de que y se piensa en esta lógica como de tener tratados internacionales de derechos humanos que trasciendan los países. ¿Por qué? Porque en el fondo, independiente que el país tenga un gobernante que sea totalitario, no se pueden vulnerar ciertos derechos fundamentales. Por eso estos tratados internacionales sobre derechos humanos se vuelven tan importantes después de la Segunda Guerra Mundial, producto de los totalitarismos, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa porque pareciera que muchos, primero, no se dan cuenta que hacer una constitución es precisamente limitar el poder y no dar más poder. Y que crear una constitución significa establecer derechos fundamentales para proteger a todos, no solamente a las mayorías, sino que a las minorías también. Me preocupa eso, esa falta de entendimiento respecto a ese punto. Y me preocupa obviamente el tono. No sé si nos hemos sentido discriminados, pero sí uno siente que esto no lo están viendo como una oportunidad de construir lo que un profesor decía, la casa de todos y de todas, sino que la casa de algunos nomás.
Y eso no debiera ser el tono de la discusión, y por supuesto no debiera ser el norte que debiera seguir la convención, digo yo. Muchas gracias. Hola, Constanza. Primero que nada, decirte que igual es un privilegio estar hablando contigo. Me llamo Esteban Hernández. Esta va a ser la última preguntita. Bueno, con mi grupo de trabajo nos fijamos que en diversas entrevistas, como la que tuviste con el medio DF+, demostraste tu descontento con el sistema presidencialista que posee Chile actualmente. Por eso, como grupo, nos gustaría que ahondaras un poquito en esto y nos explicaras el porqué de tu rechazo a este mismo, y si hay algún otro que te gustaría que personalmente sigamos. Oye, muchas gracias por la pregunta. Ese es el tema que a mí más me gusta. Yo sé que hay otros temas que parece que son más sexy en términos constitucionales. Ya decir sexy en términos constitucionales es muy nerd, ya, de partida, ¿cierto? Pero a mí el tema que más me gusta es el que me estás preguntando ahora, que es el régimen de gobierno, porque es la estructura sobre el cual se diseña la institucionalidad. A ver, a mí me gusta mucho, en teoría, el régimen parlamentario. ¿Qué países tienen régimen parlamentario? Inglaterra, por ejemplo, España, bueno, no sé si han visto alguna serie de Netflix que se llama Borgen, Dinamarca. El sistema parlamentario tiene muchas ventajas porque uno elige el Congreso y del Congreso sale el gobierno, ¿cierto? Y si es que hay una crisis política, como la que vivimos en octubre del 2019, el gobierno puede caer y se forma un nuevo gobierno, bueno, Alemania, y se forma un nuevo gobierno. Y no pasa nada, no hay un quiebre institucional, no hay un golpe de Estado, no hay petición de renuncia al presidente, sino que simplemente se llama a elecciones de nuevo, se elige un nuevo gobierno y empieza a funcionar. Ese es el sistema que a mí más me gusta. Dicho eso, porque evita o aminora el riesgo de crisis institucionales o de quiebres institucionales, mejor dicho, quiebres institucionales, que esos son básicamente mi principal preocupación. Pero creo que en Chile es muy difícil poder implementar un sistema parlamentario, por nuestra historia constitucional, por nuestra tradición. Por eso yo creo, o el diagnóstico que tengo yo en relación con el diseño institucional, y que creo que también fue un factor de la crisis que tuvimos en octubre, es una muy mala mezcla, que es un presidencialismo fuerte, un presidencialismo importante como tenemos en Chile, o sea, mucho poder en el presidente, elecciones conjuntas de presidente con parlamento, se elige presidente o la primera vuelta presidencial junto con el Congreso, al mismo tiempo, y un sistema electoral que yo creo que ha sido fatal para Chile, que es un sistema electoral proporcional con magnitudes muy grandes. ¿Qué significa eso en simple? Que se pasó del sistema binominal, donde se elegían 2 por distrito, habían 60 distritos en Chile, a elegir de 3 a 8 parlamentarios en 28 distritos. Es decir, los distritos se agrandaron para elegir más gente en esos distritos. ¿Qué es lo que terminó generando eso? Primero, distritos que son inabarcables, o sea, distritos muy grandes y que le es muy difícil a un parlamentario poder abordar. Segundo, una falta de conexión entre el ciudadano, entre el elector y el representante. ¿Por qué? Bueno, primero porque los territorios son muy grandes y segundo, porque tú puedes elegir, por ejemplo, el distrito 8 en Santiago, hasta 8 parlamentarios ahí. ¿A quién le pides rendición de cuentas? ¿A quién le pasas la cuenta, la boleta en el fondo? ¿A un parlamentario, a 2, a 8? Hay que preguntarle, y esto yo siempre lo doy como ejemplo, al ciudadano de Maipú, que es Maipú, Pudahuel, perdón que es el ejemplo de Santiago, pero es un distrito que tiene 1 millón de habitantes. O sea, hay que preguntarle al ciudadano de Maipú si conoce a 2 de sus parlamentarios, o a 1. Imagínense 8. Yo creo que ese sistema electoral terminó también generando una distancia, una falta de identificación entre el elector y el representante, y mezclado ese sistema electoral proporcional con elecciones conjuntas y con un presidencialismo, termina generando una tormenta perfecta, lo que en la academia se denomina gobierno dividido o parálisis institucional. ¿Por qué? Porque ese sistema electoral proporcional es completamente incompatible con un régimen presidencial. Es imposible para cualquier presidente, Sebastián Piñera u otro. Sebastián Piñera tiene mucho, bueno, este gobierno ha tenido muchos problemas y muchas falencias. Yo soy bien crítica de eso. Pero Sebastián Piñera u otro no habría podido gobernar con este sistema electoral proporcional y con un régimen presidencial. No puede, porque no tiene coalición, no tiene mayoría. No tiene cómo. Entonces, yo soy crítica respecto de la combinación de esos 3 elementos, que yo creo que han sido fatales. Entonces, yo terminaría con las elecciones conjuntas, cambiaría el sistema electoral
y el presidencialismo lo atenuaría, lo trataría de parlamentarizar. ¿Y qué significa eso? Más control de la Cámara de Diputados, limitar las urgencias que tiene que ver con esta facultad que tiene el presidente para poner en tabla sus proyectos en desmedro de los proyectos de los parlamentarios. El presidente le puede poner urgencia a todos sus proyectos. O sea, llegamos a tener la paradoja de que todos los proyectos que ingresan por parte del gobierno tienen urgencia. Y eso no puede ser. No puede ser que el gobierno le ponga urgencia a 60 proyectos de ley. ¿Cómo tú organizas el trabajo así? O sea, le estáis pasando por encima a los parlamentarios. Entonces, urgencia limitada, que sea compatible ser ministro con ser parlamentario, que es propio del régimen parlamentario, comisiones investigadoras permanentes, no episódicas, no cuando queda la embarrada, no, o sea, comisiones de fiscalización de gasto, por ejemplo, permanente, de tal manera que el presidente y los ministros vayan rindiéndole cuentas todas las semanas al Congreso. No una vez que se arme una comisión investigadora, no, todas las semanas, hacer partícipe finalmente al Parlamento de lo que son las decisiones del gobierno. Yo creo que eso así lo cambiaría, o sea, parlamentarizaría el presidencialismo, le daría más poder al Congreso, atenuaría el régimen presidencial, terminaría con las elecciones conjuntas de presidente con parlamento y cambiaría el sistema electoral. Yo creo que esos tres elementos son los elementos con los cuales, o sea, respecto a los cuales nos tenemos que hacer cargo. Bueno, muchas gracias. Constanza. ¿Profe? Johan, estamos en el tiempo, lamentablemente son 1:15 para las 10, se nos ha hecho súper corta la conferencia, ha estado muy interesante. La clase terminaba a las 9:35, Constanza también tiene otras cosas en su agenda, así que vamos a tener que quedar hasta aquí con las preguntas. Te agradecemos muchísimo esta clase, yo creo que ha sido muy enriquecedora para los chiquillos, les aporta más perspectiva y más conocimiento sobre lo que estamos viviendo como país y creo que eso es tremendamente importante. Espero que no haya sido tan fome y que se haya podido entender algunas cosas que yo creo que es difícil como alumno de colegio poder, pero encuentro que las preguntas son muy interesantes, se nota que es muy nuevo, así que muchas gracias.